tal? Les damos la bienvenida a Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. Vamos a tener en este programa un tema muy relevante para la sociedad actual, que es el tema de la educación, visto desde una mirada filosófica. Y tenemos el honor de contar con nosotros en este programa con la presencia de un gran personaje de la filosofía de la educación, el doctor Octavi Fullat i Genís, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Doctor Fullat, le damos la más cordial bienvenida a nuestra universidad. Es un honor realmente para nosotros que nos acompañe en Pensamiento Libre y vamos a platicar hoy pues de un tema que es al que usted ha dedicado su reflexión académica, su docencia, toda su bibliografía, que es muy amplia durante muchos años, que es el tema de la educación visto desde la perspectiva filosófica. Sin embargo, pues a mí me gustaría empezar un poquito con la parte de Octavi Fullat, el personaje, el académico, el docente. A mí me llama la atención pues que usted nos comentara en este tiempo en el que vivimos, pues una sociedad en la que parece ser que lo práctico es lo importante, lo funcional, lo operativo, pues daría la impresión de que la filosofía no tiene mucho que decir. Entonces, como de dónde nace esta vocación por la filosofía de la educación y además, pues, cuál es la relevancia que usted le ha visto durante todos estos años de reflexión, de estudio y de aporte a la filosofía de la educación. Pues sí, allá vamos. Te diré, para conocer exactamente mi propia trayectoria, que hay dos factores que han intervenido, y no académicamente, sobre mi preocupación por la educación, por un lado, y por el otro lado, la preocupación filosófica de la actividad educativa. Y son los dos siguientes. Por un lado, mamá. Mi mamá había sido discípula directa de María Montessori. María Montessori dio 2 cursos en Barcelona de su método y siendo mi mamá, antes de casarse, profesora maestra de un centro escolar de prestigio en la ciudad, el director de la escuela le mandó a seguir los cursos de Montessori. De manera que aquí está, por el lado de mamá, es una actividad familiar inspirada en el mismo método Montessori, porque la mujer le impresionó el curso que siguió de María Montessori y pues en casa nos educó, a mí y a mis hermanas, nos educó en esta línea de educación activa y de aprender a través de la actividad. Por tanto, hay, yo diría, una prevocación, una especie de entrega al hecho educativo y de importancia a lo educativo que se inicia en la familia. No lo perdamos nunca esto de vista. En la familia se inicia la educación. Pues vienen sistemas ya formalizados, la escuela en sus diversos grados hasta llegar al doctorado. Y el otro factor es mi papá. Mi papá, que era un campesino, mejor, no quiso ser campesino, era hijo de campesinos de mi pueblo, yo soy de un pueblo pequeño de 1000 habitantes de Tarragona, en Cataluña, que se llama Alforja, en catalán Alforja, en castellano sería Alforja, Alforja. Mi papá se escapó y para escaparse nomás tenía una solución, estudiar. Entonces le pagaron para maestro y ejerciendo de maestro hizo una licenciatura llamaban en la época ciencias exactas, matemáticas, y después hizo la licenciatura en medicina. Y no tuvo bastante
era un hombre que el estudio le entusiasmaba extraordinariamente, entonces quiso hacer el doctorado en medicina. Y el doctorado en la época en España solo lo realizaba la universidad que llamaban Central, que es la Complutense de Madrid. Y mi papá pues se pasó, creo recordar, un par de años, creo recordar porque él me lo explicaba después, estas cosas, porque evidentemente no me las explicó cuando lo estaba haciendo. Entonces, y estuvo en Madrid y tuvo la suerte de tener un profesorado bueno, término medio. Siempre hay profesores un poco débiles o anémicos o de poca capacidad, pero tuvo alguno, y uno de ellos fue Juan Negrín, que además de médico y fisiólogo, que introdujo las corrientes fisiológicas alemanas en España, además de esto después fue jefe del gobierno de la República, de la Segunda República, hacia el final. Fue jefe de gobierno de la República, pero el aspecto político a mi papá no le importó, pero sí el rigor mental, estaba formado de una manera, yo diría, con un rigor prusiano, por tanto, máxima exactitud y precisión. Y para que esto se entienda muy bien, si mamá representa mi afición al hecho educativo, porque el hecho educativo forma al grupo humano. Sin hecho educativo no hay hombre, no hay humanidad, y es luego tampoco hay cultura previamente. Pero papá me dio la vertiente, la versión que yo llamaría filosófica en cuanto que rigor mental. Exacto. Rigor mental. Y explico una anécdota, ya papá acabó con una esclerosis en placas, mamá había fallecido, y entonces, ya jubilado, pues un cochecito, un 600, que era un coche de la casa Fiat, muy pequeño, Fiat, que en Barcelona fue la SEAT. Íbamos por Europa y un día el mapa extendido encima de la mesa, pues estamos hablando y yo digo, papá hablaba de ir a una población alemana, y yo dije, no, mejor un poco más arriba. ¿Qué dije? Se me puso enfadado y yo ya era doctor, y me dice, parece mentira que un doctor hable tan mal. Arriba y abajo es en una línea perpendicular al centro de la Tierra. Evidentemente al centro de la Tierra no íbamos. Entonces, usted lo que tenía que haber dicho es al norte o al sur o al este o al oeste. Este era mi papá. Y este rigor mental me ha entrado y un poco me abrió a la filosofía, entendida como lógica del pensamiento, como sintaxis, como rigor, y no como una charla más o menos flojita de café o de pasatiempo. Ahora ves las dos líneas, por qué la educación y por qué la filosofía. Es la interpretación que me he dado después, una interpretación un tanto psicoanalítica, un tanto, lo digo psicoanalítica, con todo rigor, pero un tanto psicoanalítica, sí. Sí, y esto se refleja, bueno, tanto en sus obras como en su docencia, ¿verdad? Realmente uno al leer un libro agradece de un libro del doctor Fuyat el rigor precisamente, el orden con que va desarrollando las ideas, y en un curso lo mismo, ¿verdad? Como que esta combinación de la vocación docente con la comunicación más amplia que da la posibilidad de una publicación, ¿verdad? Sí. Que a mí también me llama la atención, pues realmente con toda la trayectoria, el prestigio que usted tiene, pues creo que podría fácilmente decir, bueno, ya están mis libros, yo ya no voy a dar cursos, ya no quiero, pero recuerdo mucho en algún curso que tuve la oportunidad de tomar con usted, que nos decía cómo digamos, este gusto por la comunicación interpersonal, la comunicación presencial cercana con la gente. Sí, es por esto que sigue usted activo, ¿verdad? No quiero en el aula, no quiero aparatos y no, directamente un pizarrón, porque el pizarrón es una cosa que está allí quietecita, no tengo casi que manejarla para nada. Yo miro el rostro de la gente, la mirada, el rictus de la cara, la forma de manejar, si tomar apuntes, si no tomar apuntes. Esto es muy importante. Esto es montessoriano. ¿Ves? Puede haber una enseñanza elevada, universitaria, muy fría. Claro. Y en el fondo no hace falta que haya un hombre de carne y hueso o una mujer de carne y hueso dando a la clase. Basta con la cibernética o basta con la microelectrónica, no hace falta más. En cambio, yo estoy convencido, por influencia de mamá,
y por consiguiente por influencia de Montessori, que la comunicación, iba a decir carnal, en este sentido de sensorial y perceptible, resulta indispensable para que motivemos. Es decir, que el producto que sale de nuestro cerebro para ir a parar a los cerebros de los alumnos se hace a través de la elegancia por un lado y por otro lado de la cordialidad. Se transmiten mucho mejor los pensamientos. Esto es lo que te decía antes de este premio Nobel, este premio del doctorado honoris causa de Damasio. Es decir, el conocimiento es conocimiento no frío, no cartesiano, es un conocimiento emocional. Se transmite emocionalmente el conocimiento. El que educa es el contacto humano, ¿verdad? El contacto humano. Podría ser una primera conclusión. Sí, ya ves que ahí esto ya abre problemas. ¿Vale la pena introducir en las aulas de primaria el que cada niño tenga una computadora? ¿Esto resolverá los problemas de la educación? Si solo ocupa el lugar que merece, que es un lugar instrumental, de medio, de aquello de lo cual yo me valgo para otra cosa, pero nada más, vale. Si tiene que sustituir al profesor o a la profesora, el desastre está asegurado. Por mucha tecnología que haya en el aula. Sí. Entonces, pues realmente podríamos decir el contacto humano que educa y los medios como un instrumento solamente. Sí. Los medios son instrumentos. Y que no puede ocupar de ninguna manera el lugar de ese contacto humano, que, sí, como dice usted, pues la cordialidad, ¿verdad? La cordialidad, sí, es la que educa, y la elegancia, ¿no? Eso, sí, yo por ejemplo me he puesto corbata, y una corbata roja un poco, diría, de la Faye, es decir, anarquista. Me he puesto así, pero siempre he dado los cursos en la universidad, y han sido muchísimos años de dar cursos en universidades, la que me tocó, aquella, yo estaba en la universidad pública, por consiguiente gané la plaza, la cátedra de filosofía de la educación, y allí estaba, siempre de las clases elegantemente vestido. Cuando a final de semana yo me quedaba solo en casa, no, entonces iba vestido de cualquier manera, podía ir vestido si quieres de albañil, me daba igual. Pero cuando estamos dando, por respeto a la institución y por respeto al alumnado, yo creo que hay que hacerlo con elegancia. Muy bien. Pues vamos a un corte en Pensamiento Libre y regresamos, estamos conversando con el doctor Octavio Fullat. Estamos de regreso aquí en Pensamiento Libre, en la charla con el doctor Octavio Fullat. En la primera parte de nuestro programa nos platicaba, doctor, acerca de pues, cómo surge esta vocación, esta doble vocación por la docencia y por la filosofía, a partir de sus orígenes familiares, pues de la parte, digamos, como de formativa por parte de su madre, de la parte que había sido alumna de María Montessori, y la parte del rigor intelectual de su padre. Me gustaría que platicáramos, continuando un poquito con esta parte de cómo se forma un personaje como usted, pues tan reconocido a nivel internacional, que tanto ha aportado a la educación, con sus influencias ya en la formación académica, en cualquier semblanza que uno encuentra muchas en internet, en páginas diversas. Dice Octavio Fullat, pues tú has tenido contacto con los grandes personajes de la filosofía y de la pedagogía, con el mismo Paulo Freire, con Ricoeur, con Lévi-Strauss, con Michel Foucault. Es decir, como que hay una impronta, digamos, de sus docentes también y de sus colegas, ¿no? Con algunos de ellos fue más bien un diálogo de pares. Como que a mí me surgen dos preguntas en esta línea. Primero, pues como cuáles serían sus grandes influencias en su pensamiento, cómo se va configurando uno a partir de encuentros pues con personajes y con profesores tan relevantes para el siglo XX. Sí. Lo primero que te diré, mi formación pues era filosófica en la época del dictador Franco, en que había un control del pensamiento en las universidades ciertamente muy serio.
te diré que el programa de filosofía terminaba con Hegel. Por tanto, terminaba en el siglo XIX, porque no querían oír hablar, y dentro del siglo XIX no entraba para nada el marxismo, y del siglo XX no entraba para nada ni existencialismo, en fin, todas estas cosas, hoy diríamos la posmodernidad, todo esto estaba eliminado. Actual, digamos. Ahora, yo disfruté, me formé en una universidad de Barcelona, buena universidad. Tuve la suerte de tener algún profesor extraordinario. Hoy día había un profesor que era tomista, Jaume Bofill. Este señor me hizo apreciar a Santo Tomás de Aquino y aprendí entonces cosas que si no trabajas directamente los textos, porque esto es una cosa importante. Antes has dicho, yo he tratado a muchos, sí, pero no solo vivos, es que he tratado también a los difuntos. Claro. Claro, esto es importante. Leer quiere decir dialogar con Platón, o dialogar con Agustín de Tagaste, o con Aristóteles, o con Tomás de Aquino, o con Descartes o Descartes, que dicen los franceses. Leer es dialogar, porque él te dice una cosa y no me acaba de convencer, yo haría otra cosa, pero vas leyendo y parece que te responde. Y finalmente te pones de acuerdo con él o te peleas con él. Pero hay diálogo. Este diálogo la gente lo pierde de vista, ¿eh? Yo he tenido este diálogo con personas vivas actualmente, pero este diálogo ha sido constante. Octavi Fullati Genís es originario de Alforja, en Tarragona, España. Es licenciado en Filosofía y Letras y doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Ha obtenido reconocimiento doctor honoris causa por distintas universidades, la del Valle de México, Educares de Santiago de Chile y Ramón Llull de Barcelona, por sus aportaciones a la educación y a la filosofía de la educación. Me decías, la pregunta exactamente era... Pues como estas influencias en su pensamiento. Sí, las influencias en el pensamiento, ¿cuáles han sido? ¿No? Pues han sido muy varias. Hay que tener presente que uno empieza teniendo unas influencias desde la familia, la primaria, la secundaria, los profesores universitarios, que vuelvo a decir, los tuve algunos, no todos. Algunos excelentes, como este que he dicho de Jaume Bofill, pero había otros. Y después, poco a poco, cuando se terminó el periodo de licenciatura, yo terminé licenciado en filosofía, en la especialidad de filosofía, porque la carrera decía filosofía y letras. Y allí había historia, geografía, en fin. Hice la especialidad de filosofía, 2 años comunes, 3 de especialidad. Y me dije, vamos, fue mi papá que me dice, y ahora, pero yo dije, bueno, ya está, ya soy licenciado. Dice, no, ahora el doctorado, muy serio. Y casi era un imperativo familiar. Entonces, ahora el doctorado. Y me fui al doctorado. Y la primera preocupación es qué tema abordo yo en el doctorado. Y me fui a París, en la época no existía Internet y estas historias actuales. Me fui a París para recorrer librerías y hablar con profesores de la Sorbona. No había tantas universidades en París como actualmente las hay. Y un día, bajando por el Boulevard Saint-Michel, que a la derecha queda la Sorbona, había una librería que, por mala suerte, ha desaparecido. Había una librería con una colección importantísima que era «Que sais», qué sé yo, una frase de Montaigne, qué sé yo, y bueno, miraba por allí y aparece un libro de Albert Camus, o Camus, premio Nobel posteriormente de literatura, para mí un hombre importantísimo, literato, pero había hecho la tesis doctoral sobre San Agustín, era filosofía también, era un literato tocado por la filosofía, y bueno, había un librito que decía L'étranger, el extranjero, y en parte porque no tenía mucho dinero, podía comprarlo, entre otros que eran más gruesos y más caros. Y compró aquel, y me llevo el librito al hotel, yo estaba en un hotelito, y abro, no aguanté. Aquel libro fue fulminante en mí.
en mi pensamiento aquel libro, L'Étranger de Camus, a partir de la formación que yo tenía, una formación censurada por la censura franquista, universitaria, pero censurada. Y por tanto yo tenía una formación, yo diría, neoscolástica, tomista neoscolástica, clásica, cristiano, y claro, leo a Camus y aquello me derrumba. Y me abro entonces al existencialismo. Otras experiencias me abren al marxismo posteriormente, al marxismo. Y en una ocasión, fíjate que, por tanto, existe antes Santo Tomás de Aquino, luego Camus y Jean-Paul Sartre, sobre todo Jean-Paul Sartre. Y después ya salto a marxismo, leo a Marx, el primer Marx, el segundo, es decir, El economista no lo he leído, el Das Kapital lo empecé a leer y bueno, aquello entre que es economía, no domino el lenguaje, y por otra parte, economía del siglo XIX, bueno, no podía, y lo he dejado, pero sí que leí gran parte, la mayor parte de obras del primer Marx, Y el marxismo pues me toca. Luego descubro, por influencia de un catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona, que se llamaba Sarro, descubro Freud. Él había sido discípulo de Freud, este catedrático, y a través de él pues descubro a Freud. Por tanto, fíjate, psicoanálisis. Psicoanálisis a mí no me interesaba el aspecto terapéutico, no tenía que curar a nadie. Y sí me interesaba, en cambio, la estructura, cómo se estructura la personalidad, y leí las obras de Freud, yo diría, la mayor parte. Estas son piezas fuertes que me intervinieron. Y entonces, ¿qué pasó? Se puso en crisis mi fe religiosa. Es decir, tú mira que estos señores trabajan a base de, yo explico la cultura por elementos infraestructurales, que puede ser el inconsciente, puede ser las clases sociales productoras en Marx, esto. Y claro, la fe pertenece al ámbito cultural. Entonces se me pone en crisis el aspecto de fe religiosa. Y en Suiza, en Fribourg, una cosa es Fribourg, que es Suiza, Freiburg es Alemania, en Fribourg, en Suiza, había un congreso de una sociedad internacional de fenomenología. Yo me apunté, me fui allí, y estando allí descubrí el personalismo, la fenomenología, y de la fenomenología el personalismo. Había un catedrático que era de lógica, un hombre de fama internacional, en el Congreso, asistía al Congreso, y él era fenomenólogo. Y yo le dije en los corredores, no en sesión pública, oiga, él era cristiano. Me encuentro con problemas religiosos intelectualmente, planteados intelectualmente. ¿Qué me aconseja usted? Y me dice, lea a Husserl. Lea a Husserl. Meditación cartesiana. Meditaciones cartesianas de Husserl. Dice, creo que le irá bien. Me lo compré y el tren que me llevaba desde Fribourg a Ginebra, y empecé a ojear, y así descubrí a él. Y después, posteriormente, descubrí, a través de la fenomenología como método y pensamiento, descubrí el personalismo y a Paul Ricoeur y a Levinas. Yo he trabajado con los dos, personalmente. Con Levinas en Bruselas, en un congreso internacional que duró 3 días, si no recuerdo mal. Pude hablar con él de tú a tú no, él estaba arriba y yo abajo, no, de tú a tú no, pero quiero decir, con mucha cordialidad y sinceridad. Con Paul Ricoeur, muchas veces, inclusive vino a Cataluña, y en la Universidad de Girona, que es una población al norte de Barcelona, más cercana a Francia, pues expuso uno de sus libros, Soi-même comme un autre, que me permitió entonces conocer el pensamiento fenomenológico hermenéutico de Paul Ricoeur.
Y así uno llega a este momento final. Yo considero que a mi edad esto ya es, no digo el punto final te llega el día que te mueres, mientras tanto no hay punto final, pero sí que veo que difícilmente mi pensamiento va a evolucionar. Hay una cierta tendencia siempre a la prevención, leo una cosa y digo, vete a saber, quizás sí, quizás... Es decir, hay un cierto agnosticismo, pero que se me abre a hacer confianza al ser humano. Es decir, no se pierde la esperanza. Y esto es en parte de Mounier, por ejemplo, pero sobre todo de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur, porque lo que te decía antes, esta comunicación afectiva, hablábamos, pero había una cierta amistad. Claro. Tenemos que hacer un corte, pero me gustaría retomar esto al regresar, esto del diálogo, ¿verdad? Estamos en Pensamiento Libre con el doctor Octavio Fullat, regresamos. Regresamos aquí a Pensamiento Libre, estamos platicando con el doctor Octavio Fullat. Tenemos hasta ahora pues algunos elementos que nos ha compartido, doctor, sobre su trayectoria, sus influencias, y parece ser que, bueno, yo voy sintetizando que nos ha hablado pues, de la importancia que tiene, decía usted, la elegancia, la cordialidad, el contacto humano, la libertad de pensamiento, de expresión, la no censura, y el diálogo con los autores, el diálogo con los autores vivos o con los autores del pasado. Me gustaría que pudiéramos entrar más en esta idea, porque mucha gente pensaría que un filósofo es aquel que simplemente pues, se aprende lo que dicen otros filósofos y puede citar prácticamente de memoria los textos, pero finalmente uno descubre en Octavio Fullat un pensamiento propio a partir de estas influencias que nos ha comentado. Entonces me gustaría que en esta parte del programa pudiéramos platicar un poquito acerca de sus concepciones propias de la educación, su síntesis a partir de todos estos aprendizajes de vida. Yo empezaría diciendo, pues en general, como esta idea que en algunos de sus libros desarrolla del ser humano como ser educando, como que nos pudiera usted platicar un poquito de cuál es su concepto de educación, por qué o qué significa este ser educando del ser humano. Te diré, yo no había estudiado pedagogía o ciencias de la educación, mi formación era estrictamente filosófica. Había una práctica, yo daba cursos, practicaba la enseñanza. Lo que hice con la filosofía aprendida fue hacer pasar la práctica educativa, que era una práctica personal educativa, por el tamiz del discurso filosófico. En vez de buscar técnicas para que la práctica resultara más eficaz, no, dada mi formación quizá filosófica, me tendía a decir, no, me interesa el acto educativo, pero me interesa en cuanto que puedo reflexionar sobre él. Como puedes reflexionar sobre el lenguaje, o puedes reflexionar sobre el hecho religioso, o sobre el hecho artístico, se puede reflexionar sobre muchísimas cosas. Entonces, fue una de las cuestiones básicas en mi actividad intelectual. Lo que me estás preguntando ahora es... como esta noción de dónde surge el hecho educativo, sí, el ser humano como un ser que se educa, ¿verdad? Empecé diciendo, pero después me perdí, empecé diciendo que el ser humano es un ser, dicen los libros de pedagogía, educando. Y yo me lo creí, tomé un libro de pedagogía y dice, el ser humano, dicen, es educable. Claro. Y hay un capítulo en todos los tratados de teoría de la educación que pone educabilidad del ser humano. Yo reflexionando me dije, estos o no saben latín o no utilizan bien el lenguaje. Educable, mire usted, educable lo es un elefante. Lo que pasa, le llamamos domesticación o lo que sea para que salga al circo, ¿no? Pero quiere decir que tenía su cerebro, el cerebro del elefante, o inclusive el cerebro pequeñito de una pulga, que también he visto que hay pulgas que se pueden educar en este sentido.
al que ahora tomo a la palabra educar, son educables. Pero yo empecé a reflexionar y me dije, no, el hombre presenta unas características muy distintas. El ser humano no es educable, es educando. Y en latín, la fórmula educandus, educanda, educandum es la forma de obligación. Lo cual quiere decir, el ser humano no es que pueda ser educado, es que o bien le educamos y tenemos ser humano, o no le educamos y nos quedamos con un pedazo de carne animal. Así de duro y así de claro. El ser humano es aquel animal que tiene que ser educado y no solo es educable. Tiene que ser educado a partir de que del código genético, que se transforma en un cerebro, en una endocrinología. Tiene que ser educado a partir de la civilización en la cual está inserto, que puede ser la maya, la tolteca, la teotihuacana, la que quiera. Hay una interpretación del mundo y unas técnicas para vivir en este mundo. Bueno, pues tiene que ser educado, tiene que vivir estas cosas. Y esto explica que aparezca, cuando aparece la escritura por primera vez, aparecen instituciones educadoras, institucionalizadas, como es la escuela. No tiene sentido montar una escuela para elefantes. Dices que los preparamos para ir al circo. Pues les está usted dañando. En el fondo es una diversión para nosotros los humanos, pero el sitio del elefante no es el circo, no es hacer reír. El sitio del elefante, lo suyo propio, está allá. Pero bueno, es educable. Y lo problema es que lo hemos educado, es señal que era educable. Pero lo mío es mucho más grave. Es decir, o aprendo importancia del lenguaje, o aprendo a hablar humanamente, y por consiguiente tengo acceso a una cultura, a una técnica y a unas instituciones propias de una determinada civilización, o yo me quedo en animal. Se han hecho estudios, no con esta radicalidad, pero se han hecho estudios de dos niñas hermanas, parece que eran hermanas en la India, que de pequeñinas un grupo de lobos se las llevaron. Y en vez de comérselas, estarían hartos los lobos aquel día, se las llevaron a su madriguera y empezaron a tener una vida de lobos. Por esto se habla del niño lobo. Es un hecho histórico de la época en que los ingleses tenían ocupada como colonia de la India. Y estas dos niñas, pues, ¿qué aprendieron? Aprendieron a ser lobos o lobas. Hasta que un día un cazador inglés, una rara bestia, porque no andaban de pie, saltaban como podían, pero en fin, saltaban, caminaban por las cuatro patas y ven aquello y las cogen. Entonces se hace un estudio. La mayor se llevaban, la más pequeña no había tenido, digamos, aprendizaje lingüístico con los papás. Los papás eran leñadores de un bosque de la India, por tanto, las habían dejado solitas en la cabana y no tenían facilidad para aprender a la pequeña. La mayor sí, la mayor ya había aprendido algunas cosas. Estas niñas las sometieron a educación, a un intento de educación fallido. No olvidemos que el cerebro humano, después de nacido, tiene todavía una permeabilidad extraordinaria, pero hacia los 5 o 6 años, anatómicamente ya queda terminado, y a los 16 la neurofisiología, los procesos, por lo tanto, que se pueden controlar con electrodos del cerebro, estos procesos llegan a una madurez. La permeabilidad del cerebro antes de los 5 años es muy grande. Hay una capacidad de aprendizaje enorme. Entre los 5 y los 15, también porque todavía se pueden crear nuevas corrientes nerviosas en el cerebro. A partir de los 16, 17 no hay nada que hacer. Por lo tanto, la mayor tenía todavía, porque estaba en este periodo, la pequeña no aprendió nunca absolutamente ni una palabra. Cuando la encontraron ya era mayor, pero la que había antes de los 5 años, pero era un bebé por lo visto, cuando se llevaron los lobos, esto no pudo aprender absolutamente nada, ni tan siquiera sabía deglutir el agua.
Lo hacía con la lengua, como hacen los perros y los lobos, deglutía así, y murió muy pronto. Es decir, el intento de civilizarla, cuando no tocaba, no, la destruyó. La destruyó y bueno, pues ¿qué demuestra esto? Pues que el ser humano es educando, no educable, es educando. Tiene que ser educado. La mayor duró más años, pero también tuvo dificultades enormes. Aprendió alguna que otra palabra inglesa, porque quienes trabajaron con las dos niñas era en un hospital inglés o británico, y esto demuestra que el ser humano es educando. Y esto a mí me parece de una responsabilidad para quienes se dedican en familia. Los medios de comunicación también, las escuelas, la escuela ya de parvulitos, la escuela de primaria, secundaria, las universidades. Y educar de entrada no es enseñarnos, enseñemos a hablar. Esto es primordial. Enseñemos a hablar correctamente ya en el kinder. Menos léxico, menos volumen de palabras. Pero que el juego significado de cada palabra utilizado por aquella niñita o por aquel niñito sea correcto, sea preciso. Centralidad del lenguaje, ¿cómo ve usted esto en este mundo ahora de la cultura de la imagen, de las tecnologías, del que se mandan mensajes por celular o por correo electrónico ya con abreviaturas, el reducir, digamos, esta amplitud del lenguaje? Pues ¿cómo ve usted esta situación y cómo la escuela podría revertir un poco este proceso a lo mejor de empobrecimiento? Yo diría que las técnicas actuales que ha proporcionado, hablo yo de microelectrónica, que es la ingeniería base de la cual parten pues, computadoras y todo lo que usted quiera, se parte de esta revolución sobre la materia. Yo diría que esto es indispensable. Es decir, no podemos dejar. Yo no lo utilizo, te lo confesé antes. Yo en mi casa sí tengo computadora, pero tengo una secretaria que me la active. Yo ya no quiero trabajar. Cuando apareció este juego, yo ya tenía demasiados años y dije, otro trabajo tengo ahora que ir a aprender estas cositas. Por tanto, no lo hice, pero es indispensable. Siempre le diré, un profesor universitario, indiscutiblemente, un profesor de secundaria también, indiscutiblemente, y los alumnos también. Tienen que saber manejar correctamente estos aparatos. Pero como instrumento, nunca dejándose llevar de manera que sean esclavos del aparato. Hay que ser señor, no esclavo. Hemos venido al mundo para dominar la naturaleza, no para quedar dominados y sometidos. Esto me parece muy importante. Con lo cual, en la medida como pasaremos ahora 150 años, quizá no tanto, pero las cosas más a prisa, para ver los resultados buenos y malos de esta introducción de esta nueva técnica, de esta revolución, indiscutiblemente, de esta revolución de la informática. No lo sabemos, pero mucho me sospecho que en la medida en que la máquina domine, sea señora, imponga la manera de escribir, imponga la manera de hablar, imponga la manera de pensar, la manera de tener sentimientos, en la medida en que la máquina logre ser el señor y el alumnado o el ser humano, el peón, el de abajo, en esta medida esto será grave. Será grave y todo este personal, ¿sabes para qué será muy útil? Para cualquier dictadura. Esto es material de dictadura. El individuo que cuando le dicen un discurso, un político lanza un discurso, etc., y hay 6, 7, 10 palabras clave, y el bobalicón, el que se cree la máquina, tal cual, el bobalicón dice amén. No, oiga, ha dicho estas 6 palabras. Esta palabra la ha utilizado 2 veces, esta 3 veces. Y las 2 veces lo ha utilizado con un sentido distinto, ni él se enteró, pobre. Y el otro 3 veces ha utilizado otra palabra en 3 sentidos distintos. Yo tengo una capacidad de dominio sobre el discurso del político o del cura o de quien sea, o del sindicalista, tengo una capacidad, y del científico, porque esto de la ciencia habría que hablar. Bueno, en todo caso después puede ser que un día hablemos.
El científico también puede tener esta actitud dictatorial. Esto lo ha dicho el señor Newton en otras épocas, y todos, lo dijo Newton. Luego viene Einstein, pues lo de Newton ya no cuenta. Aquello que hay absolutos ya no cuenta. Ahora resulta que todo es relativo, relatividad. Observemos, la tecnología nos puede dar unas costumbres, unos hábitos de sometimiento. Que allí, perdón la interrupción, en un minuto, digamos, que nos queda para este bloque, sí me gustaría, usted ha hablado de este proceso neuropsicológico, biológico, proceso de socialización, pero también en su antropología filosófica habla pues de esta dimensión del espíritu humano, del misterio humano, que quizás se perdería precisamente con esta dictadura. Esto se perdería. El espíritu del hombre puede sobrevivir si logramos realizar actos de conciencia. Es decir, la capacidad de apercibirme de mi propia vida. Y eso es también tarea de la escuela. Esto se puede hacer, claro, no con pequeñines. No se pueden realizar actos de conciencia hasta que no haya un dominio mínimo del lenguaje. Este mínimo que sería, yo pondría casi 1.200, 1.400 palabras del lenguaje común, que es el que utilizamos habitualmente. Después están los lenguajes especializados. Es decir, no se hace un acto de conciencia porque me da la gana de hacerlo, sino tiene usted la posibilidad de darse cuenta de su propia vida. San Ignacio de Loyola a los jesuitas les dijo que una vez al día por lo menos tienen que hacer examen de conciencia. El examen de conciencia es darme cuenta de mi propia vida, lo que pasa es que es la del día. Y usted puede hacerla de un periodo más largo. Pero si no hay este examen de conciencia, somos objetos, no somos sujetos. Muchas gracias, doctor Fullat. Vamos a un corte. Estamos comentando sobre filosofía de la educación con el doctor Octavio Fullat. Regresamos. Continuamos aquí en Pensamiento Libre charlando con el doctor Octavio Fullat. Doctor, en el bloque anterior usted terminaba hablando de la importancia de la conciencia, de esta dimensión espiritual del ser humano, de cómo pues la escuela, sobre todo ya en niveles medios y superiores, debe contribuir a este desarrollo de la conciencia para la formación pues de ciudadanos libres. En su obra usted ha desarrollado un eje muy importante que me parece que tiene relación con esto de la conciencia y de la libertad humana, que es la dimensión axiológica, la dimensión de los valores. En el mundo y en nuestro país estamos en una época en la que este tema dentro del campo educativo está adquiriendo cada vez mayor relevancia, pues quizá porque el mundo precisamente está en una crisis, en una transición, y pues necesitamos como estos referentes de una vida humana digna, libre, responsable, autónoma. Entonces, pues no sé si pudiera usted comentarnos algo de su visión sobre los valores en la educación. Me parece que no podríamos irnos del programa sin escuchar esta parte. De entrada debo advertir que la palabra valor tiene dos significados semánticos. Uno es el valor en el sentido de opiniones que pueden estar aquí, en Veracruz, opiniones de las gentes. Los sociólogos hacen encuestas y dicen, ¿qué opina usted sobre el aborto? ¿Qué opina usted de la explotación? Y bueno, pues la gente opina. Estos son valores sociológicos y estos existen, son reales, están aquí. Que sean buenos o malos, esta es otra historia. Pero también les llaman, los sociólogos hablan de valores. Y en psicología se habla también de valores en este sentido. En vez de hacer de una colectividad, pues buscas de un individuo, haces un tipo de estudio singularizado y ves cuáles son las opiniones de este señor, de esta señora. Este es un significado de la palabra valor. Pero hay otro que es el que a mí me interesa y es el que creo que tenemos que subrayar especialmente, y es el valor que no existe. He dicho bien, el valor que no existe. Los anteriores son valores reales, sociológicamente reales, psicológicamente reales. Pero no, el hombre es un animal no solo de realidad, sino es un animal de irrealidades. No me interesa lo que hay, sino lo que tendría que haber, lo cual es muy distinto. Lo que hay está ahí.
hay asesinatos, estafas, en fin, está ahí. Lo que tendría que haber no está ahí. Y esto lo busca el ser humano. Entonces, si lo busca es que el ser humano no está hecho para lo que hay. Está hecho para lo que hay, pero también para aquello que no hay y que tendría que haber. El valor es tendría que. El valor axiológico propiamente tal, el valor que la filosofía descubre. Ante esto de los valores, dos cuestiones me parecen importantes. Primero, ¿por qué el ser humano tiene necesidad de valores? Y no lo tiene el chimpancé. Contenería bastantes neuronas en su cerebro, pero él no necesita valores. El ser humano sí necesita valores. Porque, y ahora sin entrar en temas metafísicos del alma o del espíritu, unos datos muy básicos y primordiales. Nuestro cerebro es tan complejo, de 12.000 a 14.000 millones de neuronas, es tan complejo que ante un estímulo, en vez de dar de inmediato una respuesta, como puede ser un gorila, o puede ser una ratita del señor Skinner, en vez de hacer la respuesta estímulo, respuesta inmediatamente, hay estímulo y uno queda perplejo. Esta perplejidad de qué tengo que hacer ahora, qué tengo que pensar ahora, esta perplejidad abre a los valores. Claro, yo puedo quedar perplejo si veo que tengo 3 respuestas posibles delante mío, la B o la C. Puedo quedar perplejo al cual, o simplemente responder con unos dados de jugar al ajedrez. Mira, si sale el 6, tal, y si sale el 4, el otro. Pero esto es muy simplista, es simplón, esto es de tontos. Entonces, no es la solución. Yo busco pautas, criterios que orienten mi respuesta. A esto les llamamos los valores que valen independientemente de los que hay. Valores que tendría que haber. Y la segunda cosa que me preocupa más que esto, y hoy día dentro de la posmodernidad, siglo XX, casi todo el siglo XX se da, es fundamentación de los valores. El valor me obliga, el valor, pongamos, no mentir, el valor de la veracidad me obliga, y si dice uno sí, ¿por qué me obliga? ¿Quisiera darme usted razones para que yo esté obligado a respetarle a usted en su posible dignidad que nadie ha visto jamás? Las respuestas que se han dado son diversas. Unas respuestas parten de un absoluto, sea Dios, sea una cierta manera de entender al ser humano, y entonces la historia te hablará de Platón, de San Agustín, en fin. Y entonces hay como un dictado. Sea usted bueno. Un dictado que lo tiene que dar no a alguien relativo, a alguien que se presente a una realidad presupuestamente sólida, que pueda dictarme. Y por el otro lado, pongamos a Freud o Marx, de quienes antes hablé, estos pues dicen, no, mire, los valores salen, los valores por lo tanto no están fundamentados, los valores salen o bien porque resuelto mal el complejo de Edipo, dirá Freud, mi relación con mamá y papá antes de los 5 años, y entonces tengo un valor X. Y Marx dirá, no, la lucha de clases le obliga a usted a tener un determinado tipo de valores colectivos en la sociedad. En este caso, si yo explico los valores infraestructuralmente, estos valores que hay, los valores, no valen por sí mismos, ni en sí mismos, valen porque los hace valer la infraestructura social o una infraestructura psíquica, mientras que por el otro lado es al revés. Entonces, valen porque algún absoluto, sea un absoluto religioso o sea un absoluto no religioso, tiene que haber algún tipo de absoluto que tenga capacidad de dictarme. Sin este absoluto, los valores quedan desfundamentados. Lo que digo es difícil, porque cómo traslada usted esto a la práctica educativa, pero lo interesante es dominar el lenguaje y saber que cuando hablamos de valores no hablamos de puramente connotaciones o sentimientos que tenemos por ahí dentro, más o menos a la altura del pecho o del hígado, que es donde la gente coloca este tipo de sensaciones. Pues doctor, estamos a punto de terminar nuestro programa, pero me gustaría que a manera de conclusión, además agradeciéndole mucho su participación en Pensamiento Libre, nos pudiera decir pues cómo ve usted el estado actual de la educación y hacia dónde esta irrealidad, hacia dónde debería tender
la educación en Sí, este siglo en este XXI. momento, aquí y más todavía en Europa, estamos en la posmodernidad, por consiguiente, sin ninguna seguridad sobre qué debemos inculcar. Es decir, de horizontes, estamos sin horizontes, puntos de referencia absolutos. Así no se puede proseguir, así se hunde la civilización, bueno, y vendrá otra, después de una viene la siguiente. Pero si queremos salvarnos, no queda más remedio que buscar valores. Yo he hecho un trabajo que es mi último libro de investigación de unas 700 páginas, que se titula Valores y Narrativa. ¿Qué he hecho? Recorrer la historia de Occidente desde el siglo X a.C. hasta ahora para ver si encuentro algunos valores que se repiten. Unos vienen y se van, otros se van repitiendo. Y he descubierto dos valores ontanares, fuentes de otros, que son el valor dignidad humana. Cada ser humano es digno, cada ser humano, no la humanidad, esto no existe. Cada ser humano tiene dignidad. Y el segundo, la eficacia. Porque a veces nos refugiamos en que son valores de, parecen florecitas, un ramo de flores. No, esta la cosa es seria. Dignidad de cada ser humano y al lado de la eficacia. Eficacia en la enseñanza, eficacia en la cirugía, eficacia en la industria, eficacia. Estos son los dos valores que veo que se repiten dentro de los casi 3.000 años de civilización occidental. No llega a tantos, pero casi unos 3.000 años. Pues muchísimas gracias, doctor Fullat. Ha sido todo un placer poder platicar con usted y el que usted nos haya compartido estas ideas para nuestro público en Pensamiento Libre. Hemos llegado al final de nuestro programa, Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. Los esperamos en el siguiente con otro tema de interés general. Muchas gracias.